En la quietud cargada de tensión de las oficinas vaticanas, circula un documento de pocas páginas que casi nadie fuera de Alemania ha tenido la oportunidad de leer en su totalidad. No se trata de un informe confidencial de la curia ni de un rumor de pasillo, sino de una manifestación firmada de su propio pugno y letra por 26 sacerdotes de la archidiócesis de Múnich y Frisinga. Son hombres que cada domingo suben al altar de sus parroquias y cuya subsistencia, vocación y futuro profesional dependen por completo de la voluntad de su arzobispo. En ese texto, plantean a su cardenal una pregunta devastadora, de una contundencia institucional inédita. Cuando usted nos ordena ejecutar algo que Roma ha prohibido expresamente, ¿a quién debemos obedecer? ¿A usted o al Papa? Esta formulación sitúa de golpe la atención en una paradoja estructural de dimensiones impredecibles. Lo que emerge en la superficie como una consulta canónica es, en realidad, la manifestación visible de un choque tectónico en el seno de la entidad financiera y administrativa más poderosa del mundo católico. Para la teología y los analistas vaticanos, esta fractura responde a un término que jamás se pronuncia a la ligera en Roma: cismático. La sombra de una separación formal proyecta su peso sobre una conferencia episcopal respaldada por universidades, una burocracia de decenas de miles de empleados y una fortuna multimillonaria en euros. Para comprender la magnitud del colapso silencioso que antecede a esta carta, es necesario mirar los espacios físicos que la institución ha ido perdiendo. En las catedrales e iglesias históricas de Baviera, diseñadas siglos atrás para albergar a miles de fieles, la imagen actual muestra bancos desiertos donde apenas se dispersa un puñado de ancianos. El éxodo no es una abstracción estadística. En solo 12 meses, más de 500.000 de personas registradas formalmente decidieron darse de baja de la Iglesia Católica en Alemania. La consecuencia es inmediata y demoledora. Cada baja supone la pérdida del impuesto eclesiástico obligatorio que el Estado recauda y transfiere a las diócesis. Frente a la imposibilidad de mantener las estructuras, templos centenarios son vendidos, degradados a salas de conciertos, cafeterías o simplemente demolidos. Es precisamente desde esa angustia institucional y económica desde donde nació el Camino Sinodal, un proceso de reforma masivo que buscaba contener la hemorragia de fieles tras los devastadores escándalos de abusos. Sin embargo, en su intento por modernizar la institución, el liderazgo alemán avanzó sobre materias que Roma considera cerradas desde hace siglos: la moral sexual, el celibato optativo, el orden sacerdotal y, de forma crítica, la bendición formal de parejas del mismo sexo y divorciados vueltos a casar. En el centro exacto de esta arquitectura de resistencia se encuentra el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Frisinga. Hombre de enorme peso intelectual y peso político en el Vaticano, Marx dio un paso decisivo al enviar una instrucción escrita a todos los sacerdotes de su diócesis. El documento disponía la aplicación de un libro de liturgias preparadas, con fórmulas verbales estructuradas y tiempos fijados, para bendecir formalmente estas uniones bajo el argumento de que ninguna pareja debía sentirse rechazada. Para la curia romana, esa instrucción cruzó la frontera entre una bendición pastoral espontánea a personas y la creación de facto de un nuevo rito litúrgico que equipara dichas uniones al matrimonio sacramental. La respuesta no tardó en llegar desde la máxima autoridad. A bordo del avión papal de regreso de un viaje a África, el recién instalado Papa León XIV respondió sin rodeos a los periodistas. La Santa Sede ya había comunicado formalmente su rechazo a cualquier protocolo de bendición estructurado. Con una serenidad exenta de agresividad, el pontífice desautorizó públicamente al cardenal más influyente de Alemania, señalando que la acción unilateral quebrantaba la unidad del cuerpo eclesial universal. Sin embargo, la verdadera fractura no se escenificó únicamente entre Roma y Múnich. Cuando el cardenal Marx decidió mantener la instrucción de forma experimental, la rebelión no provino de un decreto vaticano, sino del interior de sus propias parroquias. 26 presbíteros, plenamente conscientes de que se jugaban el traslado a las parroquias más aisladas de Baviera o la suspensión de sus funciones, hicieron pública la carta que ponía en evidencia la existencia de un cisma de facto. Al ofrecer una vía intermedia, haciendo que las bendiciones fueran opcionales y no obligatorias, Marx recurrió a una maniobra diplomática bien conocida en Roma: el arte de la desobediencia elegante, que consiste en avanzar en la práctica mientras se reitera verbalmente la comunión con el sucesor de Pedro. Frente a un cálculo financiero e institucional respaldado por la diócesis más rica del planeta, León XIV, doctor en Derecho Canónico y fino estratega de la maquinaria vaticana, inició su propia secuencia de movimientos. Apenas unos días después de desautorizar a Marx en el aire frente a la prensa internacional, el Papa abrió las puertas del Palacio Apostólico para recibir al cardenal alemán en una audiencia privada estricta. ¿Se trataba de una maniobra de pacificación temporal, de una advertencia canónica a puerta cerrada, o de la primera fase de una estrategia diseñada para contener un cisma sin necesidad de pronunciar una sola excomunión?
La audiencia privada en las estancias del Vaticano no fue un encuentro fortuito ni una simple cortesía de protocolo. Para un pontífice con formación de jurista y doctorado en Derecho Canónico, el espacio y el momento elegidos forman parte de un cálculo minucioso. León XIV conoce desde dentro la arquitectura del poder eclesial tras años de evaluar y proponer obispos para todo el planeta. Sabe con precisión milimétrica hasta dónde llega la autoridad de un arzobispo residencial y dónde empieza la jurisdicción petrina, qué desviaciones pueden reconducirse con una carta doctrinal y cuáles exigen un proceso canónico formal. Por eso, al recibir al cardenal Reinhard Marx pocos días después de haberlo desautorizado públicamente, a miles de metros de altura sobre el continente africano, el Papa no buscaba una rendición escénica, sino confrontar la realidad del conflicto sin fisurar definitivamente la comunicación. Frente a él se sentaba el representante de la iglesia más próspera y mejor estructurada del mundo católico. Un hombre que había presidido la Conferencia Episcopal Alemana y formado parte del consejo íntimo de asesores papales. Marx no habla en nombre de una comunidad frágil o perseguida, sino desde la solidez de una maquinaria institucional que administra miles de millones de euros anuales. Esa inmensa red de universidades, hospitales, editoriales y cadenas de medios otorga al episcopado germánico una independencia financiera casi absoluta con respecto a Roma. Y con esa autosuficiencia económica ha crecido también una convicción interna, casi un sentimiento de superioridad intelectual, de que por ser los más formados y los que mejores recursos poseen, entienden antes que nadie hacia dónde debe avanzar el futuro del cristianismo en la sociedad secularizada. Sin embargo, los informes oficiales que llegan desde Múnich esconden una contradicción hiriente que ningún presupuesto equilibrado puede ocultar. El modelo que se presenta como la vanguardia necesaria para reconectar con el mundo contemporáneo es, paradójicamente, el que más fieles pierde de manera sistemática. Mientras los teólogos y la burocracia eclesiástica debaten la actualización de la doctrina, la base social se desmorona en un goteo incesante. La brecha no solo separa a Alemania de Roma, se ha abierto de forma traumática dentro del propio territorio bávaro. La respuesta de Marx ante la Carta de los 26 sacerdotes reflejó con precisión el modo operativo de la jerarquía alemana. Lejos de retirar la instrucción que ordenaba las bendiciones litúrgicas o de imponerla mediante sanciones canónicas disciplinarias, el cardenal optó por declarar las celebraciones como un proyecto experimental durante un año y precisar que no constituían una orden obligatoria para cada párroco. Es la quinta esencia de la desobediencia elegante, un paso adelante y medio paso atrás. Se evita el choque frontal que obligaría a Roma a reaccionar con decretos de excomunión, pero se consolida una práctica sobre el terreno que modifica de facto la enseñanza eclesial. En las reuniones periódicas en Roma, conocidas como visitas de reflexión, se escenifica la misma dualidad. Mientras los dicasterios vaticanos emiten comunicados subrayando que los límites doctrinales son innegociables, las delegaciones episcopales regresan a sus diócesis destacando el clima constructivo de diálogo y la comprensión mutua. Son dos relatos paralelos concebidos para audiencias distintas. Pero en el día a día de las parroquias, la confusión se profundiza. Para León XIV, situado en el centro geométrico de esta tormenta, el reto es doble. Meses antes del desafío de Múnich, el Papa tuvo que enfrentarse a un cisma en el extremo opuesto, cuando un grupo ultratradicionalista consagró obispos sin autorización pontificia. Mientras un sector acusa al Papa de lentitud y de ceder ante el progresismo europeo, el otro lo acusa de rigidez y de frenar las reformas urgentes. La palabra que el pontífice repite ante ambos extremos es la misma: unidad. Para la lógica del Vaticano, si cada país decide de manera unilateral su propia doctrina y su moral práctica, la Iglesia deja de ser un cuerpo universal para convertirse en una mera federación de iglesias nacionales. El choque conceptual alcanza así su punto de mayor densidad. No se trata solo de un debate sobre formularios litúrgicos o normas disciplinares, sino de la propia naturaleza de la autoridad en una institución de 2000 años. León XIV no muestra prisa ni desesperación. Comprende que una intervención directa, como el nombramiento de un administrador apostólico o la apertura de juicios canónicos, precipitaría la ruptura formal que los teólogos denominan el gran cisma silencioso. El equilibrio es frágil, la tensión en los pasillos de Múnich y Roma es constante, y la gran incógnita sobre hasta cuándo podrá sostenerse este pulso sin que la estructura salte en pedazos, queda flotando en el aire. Las consecuencias de esta grieta en el mapa global de la Iglesia comenzaron a manifestarse mucho más allá de los despachos de Múnich y los pasillos de la curia. Cuando la existencia de la carta firmada por los 26 sacerdotes rebasó las fronteras de Baviera, el efecto de solidaridad transnacional desarticuló la narrativa de que se trataba de un mero incidente local.
Comunidades de fieles y presbíteros en Europa Oriental, África y América Latina comenzaron a pronunciarse públicamente en respaldo de aquellos párrocos bávaros que habían arriesgado su carrera para no quebrantar la comunión con el Papa. De pronto, la disputa ponía de manifiesto una desconexión geográfica y cultural de dimensiones planetarias. Una jerarquía europea empeñada en adaptar la fe al compás de la secularización, frente a un sur global cuyas comunidades crecen en número, llenan los seminarios y exigen una continuidad firme con la tradición recibida. Ante la magnitud del impacto, la estructura oficial del episcopado alemán activó sus propios mecanismos de contención. La maquinaria mediática y burocrática buscó matizar el alcance de la disidencia interna, enmarcando las protestas como reticencias minoritarias de un sector conservador desconectado de los avances del camino sinodal. En el terreno de la comunicación pública, los voceros de las reformas insistieron en que el diálogo con Roma avanzaba con fluidez, presentando cada documento vaticano no como un límite infranqueable, sino como un punto de partida susceptible de reinterpretación local. Era el despliegue sistemático del cisma silencioso, diluir la fuerza de los mandatos pontificios mediante la acumulación paciente de pequeñas ambigüedades prácticas, asegurando a los fieles locales que nada se había roto, mientras en la vida parroquial se aplicaban reglas completamente distintas. Sin embargo, frente a esta estrategia de asimilación progresiva, la figura de León XIV se mantuvo en una posición de firmeza imperturbable. Apoyado en su formación jurídica y en su exhaustivo conocimiento del derecho canónico, el Papa rehusó ceder en los aspectos sustanciales de la doctrina. Para el pontífice, la validez del mensaje no depende del volumen de los titulares ni de la capacidad de presión de los presupuestos más acaudalados. A través de sus intervenciones públicas y de sus directrices de gobierno, dejó claro que la autoridad de la Santa Sede no se ejerce mediante el enfrentamiento mediático ni la descalificación personal, sino sosteniendo la coherencia de la norma universal. Frente a los tres escenarios potenciales que proyectaban los analistas, la intervención directa con administradores apostólicos o la ruptura definitiva, León XIV optó de forma calculada por no dar pretexto alguno para un choque formal e irreversible. Esta paciencia institucional llevó la tensión a un punto crítico dentro de la propia cúpula eclesiástica germánica. Al rechazar la confrontación directa, pero no conceder el aval doctrinal solicitado, el Papa dejó al liderazgo reformista expuesto a sus propias contradicciones internas. La tesis de que la modernización de los ritos detendría la pérdida de fieles naufragaba ante la evidencia de las iglesias vacías, mientras las comunidades que mantenían la firmeza doctrinal continuaban experimentando vitalidad y crecimiento. Los 26 sacerdotes de Múnich se habían convertido en el símbolo visible de una masa silenciosa de creyentes que se negaban a ver transformada su iglesia en una federación de entidades nacionales autónomas. Con el tablero político tenso al máximo y las dos posturas al borde de un desenlace definitivo, la expectativa en Roma y en toda Alemania alcanzó un nivel de máxima presión. Cada palabra del pontífice y cada movimiento de la jerarquía bávara eran evaluados como el preludio de un desenlace inminente en la disputa más severa del catolicismo contemporáneo. En el desenlace de esta colisión monumental entre las estructuras de poder y la conciencia, emerge la verdadera definición del liderazgo maduro, completamente desprovisto de los aspavientos del ruido mediático o del histrionismo institucional. León XIV se encontraba ante una encrucijada histórica que habría hecho zozobrar a cualquier estratega convencional. Pudo haber optado por el camino más ruidoso y previsible, destituir de inmediato al cardenal Reinhard Marx, promulgar decretos punitivos implacables y desatar un escándalo de proporciones globales que habría precipitado de forma instantánea la ruptura formal que tanto trataba de eludir. Esa vía expeditiva de la fuerza burocrática habría satisfecho temporalmente la sed punitiva de los sectores más intransigentes, pero habría destruido los puentes necesarios con millones de fieles atrapados en el epicentro de la disputa. En su lugar, el pontífice eligió el camino más complejo, áspero y difícil de sostener a lo largo del tiempo: la firmeza tranquila. Decir un no rotundo e inapelable a la alteración de la doctrina esencial, marcando el límite infranqueable ante la faz del mundo entero con total claridad conceptual, pero manteniendo al mismo tiempo la puerta abierta en la intimidad de las audiencias privadas para evitar la humillación pública de sus adversarios. Esta meticulosa combinación de un rigor doctrinal inflexible con una paciencia institucional inquebrantable arrancó de cuajo las máscaras a un sistema acostumbrado a resolver sus crisis mediante la imposición jerárquica o el silencio cómplice. La confrontación expuso al desnudo la falla fundamental de la narrativa reformista y el espejismo silencioso del dinero.
Se demostró con crudeza que ni los miles de millones de euros procedentes del impuesto eclesiástico alemán, ni una vasta red de hospitales, universidades y ministerios burocráticos pueden comprar o sustituir la vitalidad de la experiencia humana viva y la comunión espiritual profunda. Mientras la diócesis más rica y avanzada del planeta se vaciaba año tras año en medio de un goteo incesante de deserciones formales, las comunidades arraigadas en la fidelidad a la doctrina tradicional experimentaban una fecundidad que desarmaba cualquier teoría de despacho. Al final, la jugada maestra de este pontificado revela que la verdadera autoridad no reside en el poder de silenciar al rival ni en la magnitud de los presupuestos, sino en la capacidad sobrehumana de sostener la tensión de un cuerpo fracturado sin permitir que se desgarre por completo. Caminar sobre la cuerda floja cada semana, soportando los embates simultáneos de un bando que lo acusa de excesiva flexibilidad y de otro que lo tilda de rigidez dogmática, exige una templanza que solo otorga una perspectiva milenaria. El legado de este pulso trasciende con creces los muros del Vaticano y las fronteras de Baviera. Nos recuerda con severidad que la unidad no consiste en la uniformidad absoluta ni en la complacencia mutua, sino en la dolorosa y consciente decisión de subordinar los proyectos individuales a algo infinitamente mayor que uno mismo. Permanecer juntos cuando todo invita a la separación, aguantar el peso de las contradicciones sin romper el hilo invisible de la comunión, representa el desafío más alto al que se puede enfrentar una institución humana. Y es, en definitiva, la prueba suprema de que las organizaciones transitorias pasan, pero las grandes verdades del espíritu solo sobreviven cuando alguien se atreve a sostenerlas en el centro exacto de la tormenta, con la serena convicción de que el tiempo institucional siempre trabaja a favor de la unidad. A largo plazo, la paradoja que atraviesa a la Iglesia germánica no se resuelve mediante un decreto triunfal ni con una capitulación dramática, sino que permanece como una constante de baja intensidad en la vida cotidiana del catolicismo global. Las proyecciones demográficas y sociológicas señalan con claridad ineludible que el futuro numérico y espiritual de la institución no se está decidiendo en las cómodas y secularizadas cancillerías de la próspera Europa, sino en el sur global. Es en África y en regiones de Asia donde los seminarios se abarrotan, las familias se acercan activamente a la fe y la práctica religiosa experimenta un crecimiento constante. Y esa comunidad en expansión, considerablemente más firme en la doctrina tradicional, inclina el peso de la balanza eclesial lejos del modelo financiero y conceptual de Baviera. En el nivel local, la realidad sobre el terreno ha quedado marcada por una transformación irreversible en el modo de vivir la fe y el ejercicio del ministerio. El pulso estratégico entre Roma y Múnich no alteró la rutina inmediata de los despachos episcopales, pero sí redefinió la experiencia de los personajes concretos sobre los que descansa el peso diario de esta crisis. Para los 26 sacerdotes que firmaron la carta arriesgando su futuro profesional, su vocación y su sustento, el gesto no se tradujo en una sanción inmediata ni en un reconocimiento público, sino en la certeza íntima de haber actuado conforme a su conciencia y a la comunión universal. Ellos, al igual que los fieles ordinarios que cada domingo acuden a las parroquias bávaras, continúan habitando un paisaje eclesial fragmentado. Es la mujer anciana que contempla con perplejidad los debates teológicos mientras ve vaciarse el templo donde se bautizó su familia. Es el joven que busca una fe viva y se encuentra con discusiones burocráticas sobre formularios y competencias jurídicas. Para la base creyente que sostiene económicamente a sus comunidades, el conflicto ha dejado una huella de cansancio institucional, pero también la reafirmación de que la auténtica vida eclesial no se nutre de los titulares ni de los presupuestos multimillonarios, sino de la fidelidad silenciosa en el altar. La estrategia de León XIV, fundada en la paciencia jurídica y la firmeza doctrinaria, confirma que las instituciones de 2000 años de historia no miden los tiempos en ciclos de noticias ni en ejercicios fiscales, sino en siglos. El Papa se niega a forzar la máquina canónica para provocar una excomunión ruidosa, confiando en que el desgaste del tiempo arruinará las pretensiones de reforma que no echan raíces en la tradición recibida. Frente a la tentación de la ruptura, la postura del pontífice recuerda que la unidad no es un acuerdo político superficial, sino un valor teológico superior que exige paciencia, capacidad de contención y la disposición a tolerar la tensión sin destruir la casa común. Así se regresa al punto de partida, al epicentro humano de esta historia, donde la forma externa del sistema se cruza con la verdad interna de la persona. Todo este choque de fuerzas, esta pugna de cartas, presupuestos e influencias globales, vuelve siempre a la escena inicial. Un sacerdote en una pequeña parroquia de Baviera, frente al altar, sosteniendo en sus manos la decisión fundamental sobre a quién obedecer en la intimidad de su conciencia. Al final, los imperios caen, las corrientes culturales se disipan y las burocracias se desvanecen, pero la pregunta última sobre la verdad, la fidelidad y el sentido de la comunión permanece intacta.
esperando la respuesta serena de quien ha elegido no vender su conciencia.